Es que me basé en lo que fuimos diciendo en clase. No sé si se refiere al como manualcito que nos pidió de lo del orificio. Sí, a eso, por ejemplo, cuando despliegan ahí que será el estándar, que a lo mejor hayan encontrado otro estándar que no está ahí o no sé, algo así. Es que de hecho yo me basé más bien en lo que íbamos viendo en la clase, en lo que nos iba comentando usted. Por eso no encontré otro dato curiosillo por ahí. O sea, ¿no investigaron más? Yo solo algunas partes, pero pues la mayoría creo que ya lo habíamos comentado en clase. Oh, rayos. No sé si alguno de mis compañeros. A ver, vamos a preguntarles. ¿Alguien investigó algo adicional a lo que vimos aquí en clase? Pues Vaya. vi del documento que era de ISO 5167 que nos había proporcionado Ajá, algunos datos en el cual que decía que pues no se podía utilizar o no era recomendado utilizarlo para números de Reynolds menores a 5000 y ajá. a específicos diámetros de tubería que fueran menores a 50 milímetros o mayores a 1000 milímetros y cosillas así, también como se recomienda poner una marca para saber dónde pues va el flujo del, del fluido en cuestión y cosillas así que Muy pues bien. retomé. Muy bien, eso está muy genial. Vean que la información ya la tienen. No tienen que hacer, uy, un tratado y así. Ajá. Porque, pues lo que vemos en el software es así como que los datos mínimos indispensables y las opciones que hay, pues no las conocemos. Con trabajos vimos que una placa de orificio era un comal con un hoyo, pues en el curso pasado. Pero no hablemos de todo esto, imagínense todas las clases que nos llevaría, ¿no? Entonces, pues hay mucho, mucho más, aparte de los datos mínimos indispensables para calcular, y mucho de ello está puesto en el estándar. Ujú. Mucho, mucho de ello. Entonces, siempre cuando estamos viendo este tipo de tareas, de cálculos, que ya es ingeniería en instrumentación, pues debemos tener los estándares a la mano, ¿sale? Porque de ahí salen algunos, como dices, detallitos que sí nos hacen la diferencia en el momento de estar calculando o de pues tener alguna consideración particular, ¿vale? Ahí estamos. Entonces, pues vamos a empezar. Ahora, por aquí se me quedó algo en el PowerPoint. Les pido, por favor, vamos a abrir el toolkit. ¿Dónde está? Rayos, ya se me perdí. Aquí está. Vamos a abrir el toolkit. Abran el cálculo donde nos quedamos, que apenas es la primera página. Todavía nos falta ver datos. Y ya que lo tengan a la vista, dejen que abra aquí mi toolkit y les proyecto. Y ya que lo tengan a la vista, me lo dicen, por favor. Están ustedes, los que nunca me oyen. Les quedó bien el nombre de equipo. Ah, rayos, perdí el cálculo. Bueno, ahí estamos. Ah, porque mi tag estaba repetido, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Uno de vapor, no hemos hablado de vapor. Bueno, aquí estábamos. Cuando estén en esta pantalla, me lo dicen, por favor.
¿Listos? Sí, maestra, ya. Ok, muy bien, listo. Entonces hablábamos de todas las opciones que hay y en este caso vamos a resolver para calcular un elemento nuevo, calcular el tamaño correcto para el orificio. Tomas en brida, toma de estática aguas arriba y ahora sigue empezar a capturar las condiciones de nuestra aplicación. Bueno, todo lo demás también es parte de la aplicación, por ejemplo, el estándar. Si es gas natural, vamos a escoger el reporte de AGA número 3 para aplicaciones fiscales y así. Entonces, como el estándar que tenemos es el ISO 5167, vamos a dejar este estándar para calcular. Y vamos a calcular una aplicación para vapor. Y para esto vamos a recordar qué características tiene el vapor. Díganme características del vapor de agua para uso en la industria. Bueno, del vapor de agua en general, ¿no? Hasta de los libros de termodinámica. Para calentar una superficie o un tanque. Muy bien, en la industria se utiliza para calentamiento, es decir, para transportar calor. ¿Qué más? ¿Qué más saben del vapor de agua? Es que no nos deja de tener estudiar el vapor, ya se lo deben saber, por eso lo vimos. Bueno, también tenemos lo que son varios estados termodinámicos cuando se trabaja con vapor y partimos desde el líquido, donde podemos llegar a tener líquido comprimido, líquido saturado, la mezcla de líquido-vapor, cuando ya tenemos solamente el vapor saturado o el vapor recalentado. Ajá. También tenemos que tomar eso en consideración. Así es, y eso es sumamente importante, porque nos va a decir cómo se va a comportar como flujo y qué consideraciones vamos a tener. Por lo tanto, antes de calcular, tenemos que estar seguros cuál es ese estado termodinámico del vapor. Si está sobrecalentado, como aquí, dice, si tú estás trabajando con vapor sobrecalentado, entonces tú deberás especificar las dos condiciones, presión y temperatura. O podría ser que tú estés trabajando con vapor saturado, pero sabemos cuáles características tiene el vapor saturado. Puedes especificar la presión de ese vapor saturado. O bien, quizá lo que conozcas de ese vapor saturado sea su temperatura. Hay que estar bien seguros. ¿Qué va a pasar en la industria? En la industria, ¿qué es lo que pasa? Si el vapor se utiliza, y vamos a hablar de vapor, vamos a tener todo un capítulo para el vapor. Si este se utiliza para transportar calor, entonces seguramente es saturado. Pero si se usa para generar energía eléctrica, para mover turbinas de generación de energía, entonces seguramente es sobrecalentado. La forma más común que van a encontrar en todos lados cuando es una planta de proceso es vapor saturado. Muy, muy rara vez vamos a manejar sobrecalentado. Esto será sobre todo para, para plantas de generación de energía, para termoeléctricas, para plantas de cogeneración, para pues generar energía simplemente, ¿ok? Entonces, en la industria seguramente será saturado. Ahora, ¿cómo sabemos qué tan saturado está allá en la industria? Bueno, pues en la industria normalmente se le nombra, así tiene nombres, se le nombra por la presión.
Y en las plantas van a escuchar que es muy común que digan, vapor de 65. Ah, caray, 65, ¿qué? Ajá. Y son 65 PSIGs de presión. O vapor de 8 kilos. Ah, vapor de 8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ujú. Entonces, siempre se refiere al vapor en la industria por su presión. Ajá. No por su temperatura. Muy pocas veces podría ser. Ujú. O luego dicen, aquí tenemos líneas de vapor de media, vapor de baja y vapor de alta. Úchales, ¿eso qué es? Ah, pues vapor de baja presión, de media presión y de alta presión, pero hay que asegurarnos. ¿Cuál es el vapor de baja? No, pues el de 65. ¿Cuál es el de media? No, pues el de 80 o el de 120, ¿no? ¿Y cuál es el de alta? Ah, pues el de 150, por decir algo, ¿no? Pero casi siempre se califica por su presión, ¿ok? Podría ser por su temperatura, pero ya sabemos que en vapor saturado, pues una se corresponde con una y solo una de la otra. Es decir, para cada presión de saturación hay una y solo una temperatura de saturación y a la inversa. ¿Sale? Entonces vamos a marcar eso y vamos a hacer un cálculo. Tenemos que conocer el diámetro de la tubería. En su tarea que hicieron antes de empezar esto, venían los datos mínimos indispensables para hacer un cálculo y venía como referencia el diámetro de la tubería. Ajá, es un dato muy importante, ¿sale? Entonces vamos a calcular vapor en una línea, vamos a suponer de 6 pulgadas, cédula 40, de acero al carbón. Vean que estas tres especificaciones van para la tubería. Tamaño y cédula, que vean que va en el mismo cuadrito, y su material. Y después ya nos vamos a referir al elemento, de qué material queremos la placa. Hay que checar compatibilidad de materiales. Por ahora trabajaremos únicamente con acero inoxidable. Entonces seleccionamos esos materiales y después dice, bueno, si tienes montaje en brida, ¿de cuánto es tu brida? Como pusimos, aquí está, el tapping en la brida no puede ser 150, debe ser por lo menos una clase 300 o más para que aguante los hoyos, ¿ok? Entonces, llenen por favor esta información. Aquí se me perdió esto. Llenen por favor esta información y ya que la hayan capturado me dicen para picarle siguiente, por favor. Listo, maestra. Muy bien. ¿Qué podría variar aquí? Tienen que estar bien seguros, pero bien seguros y certeros del diámetro y cédula de la tubería. Tienen que estar bien seguros, segurísimos del material de la tubería. Cada uno de los datos que están aquí, nunca los supongan. Del material de la placa, igual, tienen que estar bien seguros. La placa va a ser material húmedo, parte húmeda. Entonces, va a tener contacto con el fluido de proceso. Tienen que estar bien seguros de la compatibilidad. ¿Sale?
Por ahora supongamos que ya checamos la compatibilidad de materiales, que es un tema que apenas vamos a ver como dentro de unas 2 o 3 semanas, ¿sale? Entonces, ya que nos aseguramos de cada uno de estos datos, de verdad, cada uno, no le tanteen, como que se hizo 51. O sea, no le tanteen, asegúrense, por favor, ¿vale? Ahí estamos. Entonces vamos a picarle siguiente. También existe A, B, C, X, Y, Z. Ya no existe. Después dice información del proceso. Aquí ingresamos las condiciones del proceso. Entonces vamos a suponer que, nada aquí le cambiamos a grados centígrados para que nos haga sentido. Vamos a suponer que el flujo normal es de unas 10,000, el mínimo de unas 5,000, no, de unas 2,000, el máximo de unas 12,000 y el full scale de unas 13,000 libras por hora. Vamos a suponer que nuestro vapor es un vapor de, ¿qué será? 90 psi. Y vean, en condiciones normales, que es donde esperaríamos que el proceso estuviera la mayoría de las veces, pues nos interesa mucho cómo está desaturado el vapor ahí. Entonces, a 90 psi, aquí el software que tiene dentro las tablas del vapor nos dice, tu vapor saturado a 90 psi tendrá una temperatura de 166 grados centígrados. Oh, genial. Entonces aquí está chido, ¿no? Le ponen 100 y ya nos da el valor de saturación. Y todas sus propiedades. En densidad vamos a ponerle kilos por metro cúbico. ¿Sale? Entonces vamos a poner un vapor de 90. Ahí estamos. Después recuerden, en el apunte dice, de ser posible, vamos a ver si tenemos los datos mínimos y máximos. Entonces, si es un vapor de 90, a lo mejor lo que llega a bajar es a unas 80, máximo unas, no puede subir tanto, 95, y de full scale unas 100, por decir algo. Y temperatura también nos vamos a mover a partir de este valor. Si queremos saber el valor de saturación a 80, pues le ponemos aquí 80 y ya sabemos que son 162. Pero podría ser que se nos enfríe el vapor. Entonces a lo mejor aquí unos 150. ¿Qué si se nos enfrían? Para arriba misma cosa. 95 son 168. Pero, ¿qué tal si se nos enfría? ¿O qué tal si se nos calienta? Vamos a ponerle 170. Y aquí un valor de diseño, digamos 180. ¿Vale? Igual aquí, cada uno de los datos tenemos que estar bien seguros. Si el proceso es tal de que no, pues de repente baja un montón el vapor y llega a bajar a 40, pues ni modo, le ponemos esa presión mínima. Ajá. Aquí me estoy fumando yo los datos. Pero cuando ustedes estén calculando, por lo menos tienen que saber si su aplicación permanece cerca de estos valores de operación normal la mayor parte del tiempo o qué tanto se disparan. Si les dicen, uy, no, sí cambió un montón, entonces estos valores mínimos y máximos van a estar más separados. Si les dicen, no, aquí siempre 90. Oye, ¿y si cambia la carga? Nunca cambia, aquí siempre está 90. Oye, ¿qué tal si falla el gas? Aquí nunca falla el gas, siempre está 90. Entonces estos valores van a ser más cerrados. Pero siempre tienen que checarlo. Ahorita les digo, me estoy fumando los datos, me los estoy inventando. Ajá. Pero ustedes tendrán que hacer una buena investigación. Si no los tienen, mejor no los pongan. Si nada más calculan a 90, no los pongan. ¿Sale? Así. Y calculan con valores normales y listo. Pero si estamos hablando de que somos los que sabemos hacer estas ingenierías, entonces sí hay que ponerlos y ya que tengamos el cálculo van a ver por qué. ¿Ok? Entonces vamos a completarlos.
y ver cómo nos va. ¿Ok? ¿Cuánto dijimos? 170 y 180. Por decir algo. ¿Ok? Bueno, ahí estamos. Ahora, ¿qué sigue? Propiedades del fluido a condiciones normales de flujo, que son a estas aquí debajo del letrero normal. A estas condiciones, esta es la densidad del vapor, esta es su viscosidad y este es su coeficiente isoentrópico. ¿Eso qué es? ¿Quién sabe? Propiedades termodinámicas, las encuentran en cualquier libro o tabla de propiedades termodinámicas. ¿Qué sigue? Presión atmosférica. Si hablamos de termodinámica, tenemos que trabajar siempre con presiones absolutas. Así era en su curso de termodinámica. En las fórmulas van presiones absolutas, temperaturas absolutas. ¿Cómo sabemos cuál es el valor absoluto de estas presiones que están aquí? Pues si son manométricas, vean. Si aquí le cambiamos a PCIAs, ya no es necesario agregar este valor porque ya estamos ingresando bien seguros, cada dato se confirma, porque ya estamos bien seguros que esa es la presión absoluta, pero como es manométrica, que es la que marcan los manómetros, por eso se llaman así, necesitamos ingresar aquí el valor de la presión atmosférica. De suerte que se los pedí de tarea el curso pasado. Supongamos que vamos a calcular aquí en Querétaro. ¿Cuál es la presión atmosférica de aquí de Querétaro en PCIAs, por favor? Presión atmosférica, por favor. Creo que no me escuché. 14.8. No, ni que estuviéramos en Países Bajos, no. En PCIAs, como dice aquí, por favor.
Es de 11.863. Muy bien. 11.863, ellas. Ujú. Aquí en Querétaro. Si ustedes hacen el cálculo para que la placa se instale en otro lugar, tienen que asegurarse, pero así súper asegurarse, de la presión atmosférica del lugar. ¿Sale? Aquí son como 11.8, aquí está el valor correcto, 11.863. Después sigue aquí esto, que sigue. ¿Cuál es la DP, la presión diferencial, que prefieres? Dice, presión diferencial, ¿a cuál de estos 4 valores de flujo que están acá arriba? Ajá. ¿Quieres que la presión diferencial que pongas aquí sea la que la placa entregue a full scale? ¿O quieres que sea la presión a flujo máximo? ¿O a flujo normal, donde vas a estar la mayor parte del tiempo? ¿O a flujo mínimo, normal? ¿O a flujo mínimo? ¿Cuál es? Igual, hay que conocer más de las características del proceso. Si el valor de diseño es así como que nunca jamás en la vida, físicamente, materialmente, en este planeta Tierra, no es posible que se llegue a alcanzar, pero por seguridad calculo ahí, pues mejor lo dejo a flujo máximo. Pero si eventualmente podría llegar a tener ese flujo, pues mejor a full scale. Ajá. Vamos a ponerlo a máximo flujo para, pues, delimitarlo con el rango de medición, ¿ok? Porque el full scale es de diseño y el máximo es el máximo para el rango de medición, para el rango de operación de nuestra aplicación que vamos a tener. Ahora bien, nos dice, ¿qué valor de presión diferencial le vamos a poner ahí? 25, es decir, ¿quieres que la placa desarrolle o produzca, sí, esa es la palabra, produzca 25 pulgadas de agua cuando esté fluyendo a través de ella el flujo máximo? ¿O quieres 50, o quieres 75, o quieres 100? Ajá. ¿Cómo le hago? Bueno, como buena práctica, o más bien no, como práctica extendida, nadie sabe por qué, pero todo mundo lo hace. El valor de partida son 100 pulgadas de agua. Van a encontrar muchas memorias de cálculo que dicen, esta placa mide de 2.000 a 12.000 libras por hora de vapor saturado a 90 libras y para 2.000 a 12.000 la presión diferencial es 0 a 100 pulgadas de agua. Otras más simples dicen, rango o más bien flujo 12.000, caída de presión 100 pulgadas de agua. Y es todo lo que dicen. Y entonces se sobreentiende que el límite inferior del rango es 0. De 0 a 12.000 es igual a 0 a 100 pulgadas de agua. ¿Ok? Entonces, es un valor de partida. Eso es importante decirlo, que es un valor de partida, de inicio. Conforme avancemos en el cálculo, podría ser que sí esté bien, podría ser que no, podría ser que quién sabe. Pero de inicio, y muchas placas en el mundo, normalmente salen muy bien con 100 pulgadas de agua. ¿Sale? Entonces, copien estos datos, por favor, ya que los capturen, me dicen, para picarle siguiente.
Listo, maestra. Muy bien. Cuando le picamos siguiente, tenemos nuestra primera parte del cálculo. Y tenemos que saber qué significa todo este rollo. Ujú. Primero, dice, tamaño del agujero, tamaño del orificio. Y tenemos tres opciones. Y vean cómo cambian aquí el calculator data. Este da esos números, este da esos números y esto da esos números. ¿Qué significa? Bueno, cuando se fabrican las placas de orificio, los que las fabrican dicen, a ver, voy a hacer unas placas con unos hoyos. ¿De qué tamaño le haré los hoyos? Ah, pues de unos tamaños que sea fácil maquinar, en donde se reduzca la incertidumbre del maquinado, así como lo que hacen los mecatrónicos, ¿no? Ahí con su metrología dimensional. Esto es una pieza que se manufactura. Ajá. Entonces ya le decimos al mecatrónico, oye, tú que eres mi cuate, es una placa bien chida. ¿Qué es lo que pasa? Para reducir la incertidumbre del maquinado, se prefiere trabajar con medidas que se escriban con números, ¿cómo lo puedo decir? En donde las cifras significativas se terminen en el segundo o tercer dígito. O podríamos decir, con una precisión de milésimas de pulgada. Si ustedes ven estos números que están expresados aquí, llegan hasta milésima de pulgada. Ajá. Entonces dicen, yo que soy aquí el que fabrica placas de orificio, nada más las voy a hacer en ciertos tamaños que yo pueda tener exactos en milésimas de pulgada. Ya sé, los voy a hacer así, chicos, medianos, grandes y más grandes, con diferencias o con incrementos de 1/8 en 1/8 de pulgada. Ah, ok. Bueno, 1/8 de pulgada, 1 entre 8 igual a 0.125. Si quiero 2/8 de pulgada, pues es 1/4, 0.250. Si quiero 3/8 de pulgada es 0.375. Y así le voy sumando, incrementando 1/8 de pulgada. Ops, ya llegué a media pulgada y así. Entonces, por eso dice aquí, el tamaño del hoyo va a ser de un tamaño tal que, como yo los fabrico en incrementos de 1/8 en 1/8, voy a escoger aquel octavo de pulgada de tamaño de hoyo, tal que me cause una presión diferencial más grande que la que yo puse como presión preferida. Yo puse 100 a flujo máximo. Vean, le pico aquí y me da 110. ¿Sale? O quiero mandar a hacer un hoyo exacto para que exactamente me dé 100 pulgadas de agua a mi flujo máximo, 100.00. O pido el hoyo tal que la presión diferencial que cause sea menor que la que yo elegí, aquí es 92. Pero no tengo tanta incertidumbre, porque aquí yo no estoy seguro si esto es un 3.321 o qué números hay después del 1 y yo estoy perdiendo cifras significativas en la manufactura del agujero y por lo tanto también pierdo cifras significativas en la correspondencia de presión contra flujo. Hay quienes prefieren mandar a hacer el hoyo del tamaño que es. Hay quienes prefieren mejor usar un tamaño de línea estandarizado, exacto, a veces lo llaman así, ajá, pero finalmente no es eso, más que un tamaño de agujero que me reduzca la incertidumbre en el tamaño que debería ser el maquinado para que cause exactamente esa presión diferencial, ¿ok? ¿Qué les recomendaría? Usar mejor las otras.
Por ahora no nos va a afectar en nada cualquiera que elijamos. Podríamos mejor elegir el más exacto. Ajá. Pero ya ustedes, dependiendo de una bola de cosas, ya tendrán que elegir. Yo les diría, si el centro de maquinado, si tienen información suficiente de quién rayos la va a manufacturar, y el centro de maquinado es de alta precisión, escojan el tamaño exacto del hoyo. Sirve que quien lo calcula les manda la memoria de cálculo y quien lo fabrica les manda los dimensionales. Eso está cool. Pero si lo van a mandar a hacer así con mi cuate que es mecatrónico para que tenga chamba, porque pues ellos ganan re poquito, y pues le mando a hacer mi plaquita, se lo pago cool, pero pues sus tornos a veces como que se le olvida el mantenimiento, mejor elijan alguna de las otras opciones. ¿Ok? Pues vamos a trabajar con el hoyo exacto por ahora. ¿Y qué es lo que aparece? Dice, este es el tamaño del hoyo, que ya vimos para qué condiciones son. Y también dice, ¿cuál es el tamaño de la veta? O más bien, ¿cuál es la veta? Es un número adimensional. ¿Vale? La veta es la relación del diámetro del orificio dividido entre el diámetro interno de la tubería. Por eso es muy importante saber la cédula de la tubería, porque es lo que da las dimensiones correctas, ajá, de pues del tubo por dentro, donde va a estar colocada la placa. Ajá. Y esas dimensiones del tubo por dentro, con el tamaño que yo elija, me va a dar este parámetro que se llama beta, que es el coeficiente más importante de una placa de orificio, es su característica principal, así como la pendiente del sensor de pH, ¿no? ¿Vale? Es su característica principal. ¿Qué pasa con la beta? Si ustedes se acuerdan del estándar ISO 5167, dependiendo de la beta, es el coeficiente de descarga, la distancia a la que deben colocar el acondicionador de flujo, el número de diámetros, bueno, es eso mismo, ¿no? Número de diámetros aguas arriba que deben colocar el acondicionador, la incertidumbre de la medición, ¿qué más? Una bola de cosas, pero estas son las principales que dependen de la beta. Se clasifica por beta, porque eso aplica para cualquiera que sea el diámetro del tubo. Entonces, desde aquí ya vemos, tengo una beta de tanto. Ajá. Entonces, se dice, pero chequen el estándar, que para tener la menor incertidumbre en la medición, la beta debe estar entre 0.4 y 0.65. Otros dicen que en 0.5 lo más cercano. Otros dicen, pues quién sabe, porque el ISO 5167, por ejemplo, acepta desde 0.25 hasta 0.8. El AGA desde 0.1 hasta 0.75 o algo así. ¿Sale? Depende del estándar. Siempre se me va la tubería. ¿Sale? Por eso tenemos que estar bien seguros de cuál es el estándar que vamos a utilizar. Por lo pronto, si aquí dice 0.50 y lo que sea, estamos bien, ¿sale? Pero siempre observen su beta, es el primer resultado del cálculo que tenemos que observar. Y ya después, aquí la pareja flujo, presión diferencial. Flujo, presión diferencial. Ajá. Para estos flujos, que son estos que tenemos aquí, estas son las correspondientes presiones diferenciales calculadas que va a generar, a producir esa placa de orificio. Y una nota, la presión diferencial debe ser mayor o igual a 2 pulgadas de agua para que esto mida bien. La mínima es 2.78 FIU. En el apunte también recuerden que dice, ¿cuáles son los criterios de selección?
Presión diferencial a flujo mínimo. Tenemos que voltearlo a ver, ya tiene que ser bien natural para nosotros. Por eso les pedí que hicieran el resumen. ¿Sale? ¿Qué volteamos a ver? La beta. Punto 50 y algo, entre punto 4 y punto 65, listo. Pero cada estándar tiene sus límites. Si nos da punto 25, no nos angustiemos. El estándar lo permite. Presión diferencial a flujo mínimo. Piu apenas arribita de 2 pulgadas de agua. ¿Sale? ¿Qué más? Otros ciertos valores. Vean. El número de Reynolds a través del orificio. Pues en el hoyo el Reynolds es de 1.300.000. Número de Reynolds a través de la tubería. En la tubería choncha, la de 6. 700.000. Muy bien, está suficientemente turbulento. ¿Qué más? Mínimo flujo que esta cosa puede medir conservando la exactitud. 1.717 libras por hora. ¿Qué pasa a 1.717 libras por hora? Tenemos 2 pulgadas de agua. ¿Sale? Punto 29. ¿Sale? Tenemos las 2 pulgadas de agua. ¿Ok? ¿Qué más? La beta. Esta es la beta seleccionada, pero ven que si nos cambiamos a otra bolita acá, pues nos cambia. ¿Ok? Y todo lo demás cambia. El coeficiente de descarga también cambia porque cambia con la beta. Y el factor de expansión del gas, pues también cambia. Vean, todos esos números cambian. Seleccionamos un hoyo diferente. ¿Ok? Eso es lo que significa. ¿Preguntas o comentarios? Solamente, bueno, ya habíamos platicado sobre que como mínimo siempre iba a ser el 2, ¿verdad? Porque ya una vez que se pase de ese valor ya no iba a haber una precisión. A ver, otra vez, ¿me podrías repetir la pregunta? Bueno, que el mínimo de... eh, bueno, es que esto lo había comentado en el curso, bueno, en el semestre pasado, cuando estábamos en Instru 2 también, que el mínimo de pulgada de agua era de 2, porque ya si se pasaba de este valor, o sea, si era ya muy cercano al 1, ya no iba a existir la precisión. Ya no iba a existir el algoritmo. Ve. Sí, sí, la precisión solamente disminuía, ¿no? La precisión depende de otras cosas, depende de... bueno, sí, también la precisión, es cierto. Es que va todo junto con pegado, porque, y por eso se los encargué, ¿cómo se hace una medición de flujo con presión diferencial? Obstrucción, mido presión diferencial en los 2 puntos antes y después de la obstrucción y extraigo raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 2 es 1.4. La raíz cuadrada de 1.5 es 1.2, están bien cercanos. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, se va notando menos conforme vas bajando de 2 pulgadas de agua, se va notando menos el algoritmo. Pero debajo de 1 es horrible, porque ¿cuál es la raíz cuadrada de 0.8? 0.9. Ajá, entonces, ¿quién sabe qué rayos se está midiendo ahí? ¿Sale? Es por la extracción de la raíz cuadrada. Y aparte, pues la capacidad de medición del instrumento, ¿no? O sea, 2 pulgadas de agua es así un suspiro, ¿no? Cualquier cosa puede alterar eso. Entonces, así como una buena práctica, a partir de 2 pulgadas de agua y la proporción de la presión diferencial con su raíz cuadrada, todavía te permite
como tener el efecto del algoritmo de medición, porque se va perdiendo cuando tiendes a uno. ¿Sale? Entonces, sí, podríamos poner de 1 para arriba. Podría ser. Es más, podrías tomar el riesgo, porque quizá tu proceso sería bien difícil que llegue hasta 2000 y a lo mejor traes una beta muy alta, por decir algo, y podrías manejarla. Pero ya es dependiendo de la información adicional que tengas de tu proceso, de cómo se va a comportar, para tomar el riesgo de poner una diferencial tan baja. O si nunca vas a alcanzar esto, pues mejor ponle 4000, ¿no? 11 pulgadas, genial. ¿Sale? Por eso cada dato debe ser bien investigado para que puedas tomar la decisión. Ok, maestra. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, píquenle siguiente, por favor. Ya tenemos nuestro primer resultado del cálculo. Hoy hay que escoger el modelo rayos. Bueno, aquí está fácil, son pocas las cosas que hay que especificar, pero quiero que vean cuáles son esas cosas. Aquí es tipo de producto, dice aquí, con la plaquita esa saliente, la paletita y concéntrico, o con acabado en espiral. Vamos a escoger la opción más simple. Espesor de la placa. El espesor se relaciona con el diámetro, pero también se relaciona con la presión. Una vez vi un cálculo de un orificio integral que querían que causara una caída como de 30 kilos, una cosa monstruosa, y la placa terminó teniendo 1 pulgada de espesor. O sea, ¿pueden imaginar una placa de orificio de 1 pulgada de espesor? Bueno, pues eso dio el cálculo del orificio integral. Ajá, por la caída de presión, la diferencial tan grande a través, ¿vale? Entonces, aquí todos los espesores no soportan la caída de presión, que son nada más 100 pulgadas de agua. Pues para que salga barata, podemos escoger la más delgadita. Vamos a hacerlo. Pero si por ejemplo la más delgadita no aguanta, se pone grisecita así como aquí y ya tendríamos que escoger la otra, ¿sale? Entonces vamos a escoger la más delgadita. Como escogimos el hoyo de tamaño exacto, pónganle que sí, que nos hagan el cálculo del hoyo y ya el resto son opciones, ¿sale? Entonces seleccionen así, cuando estén listos me lo dicen para picarle siguiente. Ahí vean, sigue aquí apareciendo el cálculo principal, ¿vale? Entonces seleccionan esas características y ven no es tanta complicación y me dicen para picarle siguiente. Listo, maestro. ¿Listo? Muy bien. Le picamos siguiente y dice, oye, necesitas llenar un formato macabro porque escogiste el hoyo exacto. Ah, bueno, sí, después.
¿Quieres ponerlo como una nota en el cálculo? No, no, así estamos bien. Después podemos especificar la brida portaplaca. Aquí no es necesario, le picamos siguiente. Sigue especificar su transmisor, tampoco es necesario, le picamos siguiente. Y listo, píquenle palomita en hoja de cálculo, edit, se abre la hoja de Excel y ya que la abran, me dicen por favor para explicarla. Listo. Muy bien. Vean, ¿qué hay aquí? Los datos del proyecto, todo esto nosotros lo conocemos, nosotros seleccionamos las características que van conformando la placa físicamente, dimensionalmente. Su tag, todo esto pues ya lo conocemos. Descripción de la placa. También lo sabemos, escogimos desde el inicio que fuera concéntrica, de borde cuadrado, con la paletita concéntrica de acero inoxidable, para montaje en brida, la toma de presión estática va a ser aguas arriba, la línea es de 6 pulgadas, cédula 40, cero al carbón. Esto también lo especificamos desde el inicio. Antes de calcularla, todo esto ya lo sabíamos, ¿vale? ¿Qué datos de proceso ingresamos? Pues el diámetro interno de la tubería que viene de 6 pulgadas, cédula 40. Aquí el software ya tiene las tablas. Fluido vapor de tipo saturado y conocemos la presión. ¿Cuál es esa presión? 90 psi, que es el valor de la presión a condiciones normales, así la ingresamos. ¿Cuál es su temperatura? 165, ya lo sabemos por las tablas del vapor. Su viscosidad, su exponente isentrópico, su densidad a condiciones de flujo, y aquí no nos calculó la compresibilidad. Presión atmosférica, que también nosotros se lo ingresamos. No hay presión, temperatura y densidad base porque no es un gas. Estos son, base es lo mismo que estándar o de referencia. Cuando es un gas, aquí sí esto aparece lleno. Los flujos, igual, son los flujos de nuestra aplicación. Y por fin los datos de cálculo. ¿Sale? ¿Qué nos resultó? Este tamaño de orificio, las presiones a los diferentes flujos. Por esto que está aquí, que se corresponde con estos flujos acá, es que les recomiendo que no usen un solo flujo. Chin, chin, flujo normal, adiós, bye. Estamos haciendo ingeniería. Mientras más flujos tengan, más van a poder evaluar cómo se comporta la presión diferencial respecto al flujo. Y eso lo evaluamos nosotros porque nosotros sabemos. La beta, el coeficiente de descarga, los números de Reynolds, factor de expansión del gas, y vean esta belleza.
La pérdida de presión permanente. Ajá. A flujo máximo se caen de presión permanente, se pierden 68.5 pulgadas de agua. ¿Cuánto es 68.5 pulgadas de agua en PCI? ¿Quién me ayuda ahí con la conversión rápida en su aplicación que ya bajaron? ¿2.47? 2.47, vean. 2.5 prácticamente. PCI, si tenemos 90, después de esto quedan, ¿cuánto es? 87.5 PCIGs. Se está perdiendo presión y la correspondiente entalpía, que es capacidad para entregar calor. Esto es importante y recuerden, dicen el apunte, es criterio de selección. La velocidad al flujo máximo, diámetro interno de la tubería corregido por temperatura, espesor de la placa y tamaño del orificio corregido por temperatura. Límites. Hacia abajo, 1717 libras por hora. Máxima presión que soporta a la temperatura de diseño y máxima, los datos de diseño. Y acá máxima temperatura permitida a la presión de diseño. Estos datos son así como que complementarios. Mínima presión diferencial recomendada y mínimo número de Reynolds, esa dimensional, recuerden, mínimo número de Reynolds recomendado. Estos son los límites de uso de la placa. No tenemos warnings, si hay cavitación, aquí aparece, cuidado, cavitación, ¿vale? Entonces, ya estamos sobre tiempo, ahí le dejamos, vamos a cambiarnos de salón y mañana continuamos. Revisen su hoja de cálculo, abrimos mañana la clase con dudas y después continuamos. Le pican tacha, le pican finalizar para que se guarde su cálculo y los veo mañana, no hay tarea, gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Nos vemos mañana. Gracias, maestra. Gracias.